Sí, profe, gracias. Entonces empezamos con Agar Ramírez, Jessica Paola. Presente. Ok. Beida, vamos a Lara. Presente. Ok. Cindy Damara. Sofía Aranza. Presente. Ok. Víctor Eduardo. Presente. Omar Alejandro. Presente. Ok. Norma Alejandra. Aurora. Presente. Ok. Aurora. Presente. Ok. Estefanía Cometa. Presente. Ok. José Eduardo. Presente. Ok. Claudia Samantha. Presente. Ok. Natalia Guadalupe. Aquí. Ok. Diana Guadalupe. Presente. Mariela Nicole. Presente. Tania Berenice. Presente. Ok. Flores Calderón. Brenda Cecilia. Presente. Ok. Luis Fernando. Presente. Ok. Aldivar. Presente. Ok, muy bien. María Fernanda Guerrero. Presente. Emily Sama. Presente. Ok. Ivonne Martínez Guerrero. Presente. López Martínez López Alejandro. Presente. Ok. Diana Guadalupe. Presente, profe. Ok. María Fernanda Montellano González. Deborah Carolina. Presente. Juan Alberto Ojeda Villaseñor. Presente. Wendy Jacqueline. Presente. Ok. Cristal. Presente. Muy bien. Diana Will Valderrama. Presente. Ok. Miriam Natalie. Presente. Rebeca. Aquí. Ok. Jesús Alejandro. Presente. Muy bien. Juana Alejandra Tavares. Presente. Ok. Victoria Elizabeth. Presente. Muy bien. Fernanda Velasco Pachicano. Presente. Carla Ivana. Presente. Muy bien. Y Alma Guadalupe. Presente. Ok. ¿Alguien faltó en el pase de lista? ¿En el Yo, profe. transcurso? Yo, Anaya Madrigal. ¿Apellidos? Montellano González. Anaya Madrigal. Fernanda, ¿verdad? Sí, profe. María Fernanda. Fernanda. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí me escuchó a mí? Anaya Sí, Madrigal. Fernanda. Ah, ok. Sí, ¿verdad? Montellano González. No, es que no escucho bien. Anaya Madrigal. Soy la 3. Cindy. Sí. Cindy Damara. Ok. De acuerdo. ¿Alguien más? Ok. Pues enviamos lista. Se envió. Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a seguir con lo que es el ciclo del nitrógeno, en el cual están el equipo de Estefanía Cometa Cruz, Samantha Díaz de León, Diana Cruz Valderrama, Alejandra Castañeda, Nicole Espinosa, Emily Hernández, Alejandro Martínez y Natalia Díaz.
Pues adelante, jóvenes. Sí, pero una pregunta. Sí. ¿Todos tenemos que subir la presentación a Aula o solamente una persona? Sí, buena pregunta. No, nada más súbanlo en la presentación inicial, en la primera diapositiva, pongan todos los integrantes del equipo para que ahí venga quién está incluido en ese equipo y en automático, pues ya obviamente se les toma en cuenta su presentación. Sí, por favor. ¿Sí me di a entender? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok, de nada. Muy bien, entonces estamos listos. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Somos el equipo número 3 y les vamos a explicar el ciclo del nitrógeno. Bueno, primero que nada, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es una serie de fases o estados por las que pasa un fenómeno y que se suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir de los cuales vuelven a repetirse, es decir, nunca termina. ¿Qué es el nitrógeno? El nitrógeno es un elemento químico del número atómico 7, el cual su masa atómica tiene 14.0067 y en condiciones normales. Bueno, como introducción, el nitrógeno es un elemento sumamente versátil en el ecosistema, ya que existe tanto de manera inorgánica como orgánica, además de que en muchos estados de oxidación. Y pues todos los organismos vivos dependen ampliamente del nitrógeno, ya que es parte primordial de los ácidos nucleicos, de las proteínas y ciertas macromoléculas. Bueno, recordando, los ácidos nucleicos son polímeros formados por monómeros, que son los nucleótidos, y los nucleótidos son, bueno, están formados por un azúcar, ya sea ribosa o desoxirribosa, dependiendo si es ARN o ADN, unido en grupo fosfato y una base nitrogenada, como dice el nombre, pues tiene grupos aminos. Espera, una antes, por favor. Como podemos observar en esta imagen, en la adenina, pues aquí está el grupo amino, es una base nitrogenada, y también en la parte de abajo podemos observar un aminoácido que es un monómero de proteína, como ya sabemos, y pues aquí está el grupo amino, que es la metionina. Siguiente, por favor. Bueno, su principal reserva se encuentra en la atmósfera, ya que el 78% de esta es nitrógeno gaseoso, además de que es soluble en agua y también circula en los organismos vivos. Así que, pues normalmente lo que respiramos es 78% nitrógeno y un 22% oxígeno. Bueno, y antes de seguir, ¿saben? O sea, ¿por qué existe este ciclo? ¿Por qué tiene que crearse? Pues en sí, aunque el nitrógeno es uno de los principales componentes de la atmósfera, está bajo una forma químicamente muy estable, ya que el gas de nitrógeno es como nitrógeno molecular, perdón, el cual es inerte y difícilmente asimilable o aprovechable de manera directa por parte de los seres vivos. Entonces requiere una ruptura del triple enlace covalente. Y bueno, los organismos que pueden asimilarlo son en realidad muy pocos, como comenté anteriormente. ¿Y qué es la asimilación? La asimilación del nitrógeno es la formación de compuestos orgánicos de nitrógeno, como los aminoácidos o nucleótidos, a partir de compuestos inorgánicos de nitrógeno presentes en el medio ambiente. Ahorita en un momento mis compañeras van a explicar más a fondo esto. Y bueno, los organismos como las plantas, los hongos o ciertas bacterias no pueden fijar el gas nitrógeno, ya que dependen de la asimilación del nitrato de amoníaco para sus necesidades. Otros organismos como los animales dependen completamente del nitrógeno orgánico de sus alimentos, como comenté anteriormente. Siguiente, por favor. Cabe mencionar que solamente el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son elementos más abundantes en un organismo que el nitrógeno. Y además de que la incorporación de estos compuestos orgánicos es esencial para el crecimiento y desarrollo óptimo de todos y cada uno de los organismos. Siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar con más detalle el ciclo del nitrógeno, es necesario como ver de manera general sus partes. A lo largo de la presentación vamos a abordar la fijación, la etapa de la fijación, ya sea por bacterias u otros fenómenos, la nitrificación también por bacterias, la asimilación por parte de las plantas, la amonificación, que es por la descomposición, y la desnitrificación. Bueno, y vamos a empezar con la fijación. Entre las primeras etapas del ciclo del nitrógeno se encuentra la fijación de este. Esta es una etapa que regula el ciclo, ya que compensa las pérdidas de nitrógeno por desnitrificación y
volatilización del amonio. Esta fijación se puede llevar a cabo de 3 formas, que es espontánea, es decir, pues abiótica. Se produce por las tormentas eléctricas. Está la biológica, y dentro de esta se divide en 2, microorganismos de vida libre y microorganismos que fijan nitrógeno de manera simbiótica con otras plantas. Y la antropogénica, que es la causada por el hombre, que puede ser quemado de combustible fósil, fertilizantes nitrogenados sintéticos y cultivo de legumbres que fijan el nitrógeno. Primero vamos a empezar por la fijación biológica del nitrógeno. Las bacterias que llevan a cabo esta fijación se les llama diazótropos. Solo algún número limitado de especies bacterianas fijan este dinitrógeno y representan una amplia variedad de tipo filogenética y fisiológicamente distintos, y esta diversidad indica que los diazótropos pueden contribuir a fijar este nitrógeno en distintos ambientes. Estas bacterias lo que tienen en común es que tienen un complejo enzimático llamado nitrogenasa. Este consta de 2 enzimas distintas, la dinitrogenasa reductasa y la dinitrogenasa, que ninguna de las cuales tiene actividad enzimática por sí misma. La transferencia de electrones desde el componente reductasa al componente nitrogenasa está acoplada a la hidrólisis de ATP por parte de la reductasa. Siguiente. Y aquí se ve una reacción un poquito resumida, en donde se ve la enzima y que el dinitrógeno se va uniendo al sustrato y se empieza a reducir. Entonces comienza la hidrólisis y van saliendo pues hidrógenos hasta tener, son varios pasos intermediarios, y lo vuelve como a repetir las reducciones y va saliendo pues amonio. Entonces, sin embargo, debido a la gran estabilidad del triple enlace, como mencionó Nicole, de estos átomos de nitrógeno, se sabe que el dinitrógeno es muy inerte. Entonces, esta activación requiere muchísima energía, porque se deben transferir 6 electrones para reducir el nitrógeno a amonio. Requiere un gasto considerable de energía y teóricamente se estipula que, y en su reacción general, que son 16 moléculas de ATP. Sin embargo, depende mucho de las condiciones ambientales, ya que estas pueden estar... existen muchos factores que fijan esta fijación. Entonces, las bacterias en ambientes poco favorables pueden utilizar desde 20 a 30 moléculas de ATP. Todas estas bacterias requieren energía que sacan de distintos organismos aparte. Sí, antes de que continúes, Norma, nada más una observación. Ajá. En la diapositiva anterior, nada más aclarar que lo que se libera no es amonio, es amoníaco, esa molécula que tienen en la parte superior derecha, NH3, es amoníaco, pero cuando está en solución acuosa se convierte en NH4, que es el ion amonio. No lo pierdan de vista, sí, para que no confundan amoníaco con amonio, ¿sale? Ok, muy bien, gracias, profesor. Adelante. Bueno, los organismos vistos, las bacterias vistas hasta ahorita son sobre todo de vida libre. Sin embargo, si tienen otras que, como ya mencionó mi compañera Alexandra, forman relaciones simbióticas con plantas para facilitar esa fijación del nitrógeno. Entre las simbiosis más importantes es la que se da entre el género Rhizobium y la familia Frambaceae de las plantas, que son las leguminosas. Esta simbiosis permite la formación de nódulos en las plantas.
Otras asociaciones que podríamos mencionar, pero que no tienen el mismo peso, son las que se dan entre el género Arisa, que son las gramíneas con la bacteria Acetobacter, la caña de azúcar con Bacteria, el lecho de agua con Anabaena, el musgo o las plantas hepáticas con Nostoc. Bueno, para que ocurra esa fijación del nitrógeno por parte de esa relación simbiótica, es necesario que ocurra la infección del pelo radicular de las plantas. El proceso que voy a presentar a continuación es sobre todo enfocada en el género Rhizobium, que como ya vimos es el más importante porque se estima que el 50% del nitrógeno es fijado por esta asociación. El primer paso consiste en el reconocimiento entre la planta y la bacteria. Para esto, la planta empieza a liberar metabolitos secundarios, entre los cuales se destacan los flavonoides. Los flavonoides interactúan con un factor llamado NOD-D, que libera a la bacteria, que es este de acá que está en morado, y en conjunto de estos dos permite la activación de otros genes NOD que liberan factores NOD, que ahora sí estos se van a dirigir hacia la planta, como se ve en esta otra imagen de acá abajo, para causar cambios fisiológicos en la planta. Entre estos cambios fisiológicos se destaca la curvatura de los pelos radiculares, que su objetivo es como rodear a las bacterias, y también va a generar múltiples divisiones en el córtex de la raíz, que como se ve en esta imagen, para formar como tal los nódulos. Ya como segundo paso ocurre la infección. Para esto interviene el hilo de infección. El hilo de infección es como un conducto cuyo objetivo es evitar el contacto directo entre la bacteria y la planta, para evitar a la activación, entre comillas, del sistema inmune de la planta. Ya pues entra la bacteria a la planta y llega hasta este primordio del nódulo y se forman los simbiosomas. Los simbiosomas son, como se ve en esta otra imagen, unas válvulas, por así decirlo, que rodean a la bacteria y evitan igualmente ese contacto directo entre la bacteria y la planta. Después ocurre el desarrollo del nódulo, que consiste en una serie de modificaciones vasculares y celulares en la planta, dando lugar a las diferentes zonas de los nódulos. Los nódulos cambian dependiendo del tipo de planta. Se pueden tener nódulos muy pequeños o nódulos más grandes. También se forman haces conductores, que son muy importantes porque estos haces conductores permitirán el intercambio de materia entre la bacteria y la planta. La planta le va a dar carbón o fuente de carbón a la bacteria, mientras que la bacteria le va a dar la fuente de nitrógeno a la planta. Ya como tal, después de la formación de los nódulos, ocurre la fijación del nitrógeno. Esta fijación del nitrógeno ocurre igual que, como ya mencionó mi compañera Alexandra, con las mismas enzimas, nada más que tiene la ventaja de que el proceso va a ser más eficiente, va a haber mayor cantidad de nitrógeno fijado por gramo de materia celular. Va a haber un paso directo del nitrógeno a la planta sin que ocurra el proceso de asimilación que vamos a ver a continuación. Y bueno, así la planta obtiene directamente el nitrógeno. Es importante mencionar la presencia de esta proteína llamada legomoglobina, que tiene asociación con la hemoglobina que tenemos en la sangre, o están como relacionadas, son parecidas. Permite controlar la cantidad de oxígeno que hay dentro de los nódulos y a su vez le dan esa coloración como rosada que tienen los nódulos, como se ven en las imágenes. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la fijación industrial del nitrógeno? Primeramente existen tres tipos de fertilizantes nitrogenados: los nitratados, los amoniacados y los ureicos. Next. La materia prima para el proceso productivo industrial de fertilizantes nitrogenados es el gas natural, el cual es usado entre un 75% y un 80% de las veces en la manufactura del amoníaco, el cual es la fuente básica usada en la fabricación de la mayoría de fertilizantes portadores de nitrógeno. El método de fabricación del amoníaco, la mayoría de las veces se hace con el método de reformado con vapor, que consiste de 6 pasos: desulfuración, purificación, reformado, compresión, purificación y síntesis. Ya dije purificación, va. Se parte del gas natural, entonces se parte del gas natural y primeramente en la desulfuración se elimina el azufre que contiene, dado que la empresa distribuidora añade compuestos orgánicos de azufre para olorizarlo. Una vez adecuado el gas natural, se le somete a un proceso de reformado.
el cual es llevado en 2 etapas, primario y secundario. El reformado primario consiste en las siguientes reacciones químicas, donde se le añade agua. Luego, el reformado secundario consiste en que el gas de salida del reformado primario se mezcla con una corriente de aire que aporta nitrógeno necesario para el gas de síntesis estequiométrico, el cual lleva a cabo la siguiente ecuación. Pueden ver que ya se puede formar el amoníaco. Luego, se deben eliminar los gases dióxido de carbono y monóxido de carbono para finalmente sintetizar el amoníaco mediante la reacción de Haber-Bosch, que es esta de aquí. Algunos de los fertilizantes obtenidos a partir de este proceso son, pues primeramente el amoníaco, luego el nitrato amónico, que a su vez es la base del nitrato de potasio, del calcio, de magnesio, del ácido nítrico, etcétera. Las sales amoníacas, como el sulfato amoniacado y la urea. Bueno, ¿qué es la nitrificación? La nitrificación es la oxidación biológica del amonio a nitrato por microorganismos aerobios que usan el oxígeno molecular como aceptor de electrones, es decir, como oxidante. A estos organismos el proceso les sirve para obtener energía, al modo en que los heterótrofos la consiguen oxidando alimentos orgánicos a través de la respiración celular. El carbono lo consiguen del dióxido de carbono atmosférico, así que son organismos autótrofos. El proceso fue descubierto por Sergei Vinogradsky y en realidad consiste de 2 procesos separados y consecutivos realizados por organismos diferentes. El primero, bueno, pues es la nitrosación. Partiendo de amonio se obtiene nitrito y lo realizan las bacterias y como los géneros de nitrosomas y nitrosococcus. Y la nitración, partiendo de nitrito que produce nitrato y lo realizan las bacterias del género Nitrobacter. La combinación de la amonificación y nitrificación devuelve una forma asimilable por las plantas el nitrógeno, que pues ellas tomaron del suelo y pusieron en circulación por la cadena trófica. Para la nitrificación es fundamental la presencia de las bacterias, que ya mencioné anteriormente que son los Nitrosoma y Nitrobacter, ya que las primeras transforman oxidativamente las formas amoniacales del nitrógeno en nitritos, mientras que las segundas continúan oxidando los nitritos hasta la formación de nitratos. Siguiente. Bueno, la siguiente etapa es la asimilación del nitrógeno. Ocurre cuando los organismos marinos fotosintéticos y principalmente las plantas absorben el nitrato o amoníaco, que normalmente pues, ha sido formado por la fijación del nitrógeno, la nitrificación. Ustedes saben que las plantas ocupan el nitrógeno para poder formar, para poder llevar a cabo multitud de procesos. Las plantas van a absorber del suelo, a través de las raíces, el nitrógeno mayoritariamente en forma de nitrato, que van a ser capaz de reducirlo a amonio mediante 2 sistemas enzimáticos. El primero es la nitrato reductasa, que va a a reducir el nitrato a nitrito, y después viene la nitrito reductasa, que lo cataliza la conversión de nitrito a amonio. Siguiente, por favor. Las plantas utilizan este nitrógeno para la formación de aminoácidos esenciales, que a su vez van a formar parte de las proteínas, y también para formar enzimas o complejos enzimáticos e integrar los ácidos nucleicos. Entonces, cuando un animal consume de tejidos de plantas, también está asimilando el nitrógeno, que también lo va a integrar aminoácidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, entre otros. Siguiente. De esto sigue la amonificación, que pues es el proceso por el cual los compuestos nitrogenados que están en el suelo, que son productos de la descomposición de materiales orgánicos complejos, que pues ya saben que son las proteínas, los aminoácidos, los ácidos nucleicos,
pues son degradados a compuestos que son más simples por organismos que habitan en el suelo, como son las bacterias y los hongos. Básicamente, estos van a metabolizar los compuestos liberando el exceso de nitrógeno en ion amonio y en amoníaco. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la etapa final. La eliminación biológica de las formas oxidadas del nitrógeno es conocida como desnitrificación, la cual es un proceso respiratorio anaerobio heterotrófico del tipo anóxico, en el cual el nitrato se reduce hasta nitrógeno gaseoso mediante diversos pasos que involucran la actividad de diversas enzimas. Se lleva a cabo en dos grandes pasos. El primero es donde pasa de nitrato a nitrito con ayuda de la enzima nitrato reductasa. Y el segundo paso es donde se pasa de este nitrito a nitrógeno, formando dos intermediarios entre ellos, el óxido nítrico y el óxido nitroso. Para pasar se necesita la enzima óxido nítrico reductasa y la óxido nitroso reductasa. Siguiente, por favor. Existen diversos parámetros que afectan este proceso. Uno de ellos es la concentración del sustrato. Una modificación en esta concentración presenta un efecto significativo tanto en el crecimiento como en la velocidad de la desnitrificación. La temperatura es otro parámetro, ya que los organismos desnitrificantes son muy sensibles a cambios de temperatura, afectando así su velocidad de crecimiento y la tasa con la que eliminan los sustratos. El pH óptimo es de 7 o 7.5. Si este pH llegara a bajar incluso solo a 6, el ácido nitroso se va a acumular y este ácido es tóxico para las bacterias. El oxígeno es un factor que inhibe la desnitrificación, ya que la velocidad desasimilatoria del nitrato es más lenta que la respiración aerobia. Por eso tenemos que tener en cuenta la concentración de este. Y la fuente donadora de electrones también es muy importante. En estos casos, los principales donadores de electrones que se utilizan son el metanol, el etanol, la glucosa, el acetato, el ácido aspartico y el ácido fórmico. Estos son muy importantes ya que son quienes controlan la actividad heterotrófica de las bacterias. Y ahora, hablando de bacterias, existe una gran variedad de organismos que pueden llevar a cabo esta desnitrificación. En su mayoría son bacterias heterotróficas, las cuales son pertenecientes a los géneros Alcalígenes, Paracoccus, Pseudomonas, Thiobacillus, Rhizobium, Thiospera y Thiospera. Estas bacterias son aerobias facultativas, las cuales utilizan el oxígeno molecular como aceptor final de electrones, pero en condiciones anóxicas, como es este el caso, efectúan la reducción del nitrato y nitrito en el proceso desasimilatorio, en el que estos compuestos van a sustituir al oxígeno en su proceso de respiración. Siguiente. Bien, ahora, ¿cómo afecta al ser humano este ciclo? Siguiente. Bueno, principalmente el ser humano lo va a afectar debido a la fijación industrial del nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros generamos aproximadamente 450 millones de toneladas métricas de nitrógeno fijo. Esto se determina por el método Haber-Bosch, en el cual se determina que reacciona el nitrógeno con altas temperaturas, reacciona el nitrógeno con el hidrógeno a altas temperaturas. ¿Qué genera esto? Bueno, genera una descomposición por parte del ambiente. Otra de las actividades que hacemos los humanos y que afecta muchísimo el ciclo del nitrógeno y con él al ambiente es el uso de fertilizantes industriales, generando así una agricultura intensiva. Como ya se dijo, el ciclo del nitrógeno es afectado, el ambiente es afectado y por lo tanto el ser humano es afectado. Siguiente, por favor. Bien, nosotros vamos a generar contaminación y aparte afectamos el ciclo del nitrógeno por dos partes. Una, por el uso de fertilizantes, ya que la mayor parte del nitrógeno se utiliza para los fertilizantes utilizados ya sea en la agricultura o hasta en nuestro propio jardín. Otros factores que afectan el ciclo es la quema de combustibles fósiles,
la contaminación masiva de agua y acuíferos, deforestación, explotaciones agrícolas, incendios forestales provocados y la sobreexplotación del agua. Bien, el nitrógeno se va a liberar dos formas principales, de la quema de combustibles y del uso de fertilizantes. Los altos niveles de nitrógeno generan efectos perjudiciales como la lluvia ácida en forma de ácido nítrico y el efecto invernadero en forma de óxido nitroso. ¿Esto qué va a generar? Bueno, va a generar un escurrimiento de fertilizantes, lo cual va a llegar a aguas saladas y aguas dulces, generando la eutroficación, lo cual va a generar la proliferación excesiva de algas y con ello se reduce la disponibilidad de oxígeno en el agua. Por lo tanto, esta agua puede ser contaminante para nosotros. Siguiente, por favor. Bien, como ya se mencionó, ¿qué generan estos factores? Bueno, en primera va a generar una descomposición y pérdida sistemática de la biodiversidad. Muchas de las interacciones ecológicas van a ser afectadas en su funcionamiento y esto va a afectar tanto a niveles tróficos, grupos biológicos, a nivel de funcionalidad de los ecosistemas y a su capacidad para mantener el suministro de los servicios de los que dependemos nosotros, los seres humanos. Siguiente, por favor. Bueno, por nuestra parte sería todo. No sé si tienen alguna duda, comentario. ¿Alguna duda o comentario, compañeros? ¿No está claro? ¿Para todos los demás? Bien, entonces, Natalia, nada más para resumir, entonces, ¿crees tú que el ser humano esté afectando de manera importante este ciclo del nitrógeno? ¿Qué opinas? Se escuchó un poco cortado, pero según entendí, me preguntó de los factores humanos que afectan el ciclo. Así es correcto. Ah, ok. Bueno, sobre todo se destaca la quema de combustibles fósiles, que si bien ya vimos que libera sobre todo de dióxido de carbono, también libera otros gases que tienen nitrógeno, y estos están en la atmósfera, y no libera nitrógeno tal cual del que se encuentra en la atmósfera, libera sobre todo óxidos nitroso, y pues al juntarse con la atmósfera puede generar lluvia ácida. Ya sabemos las consecuencias de la lluvia ácida, ¿no? Los fertilizantes nitrogenados que el ser humano pues genera en exceso estos fertilizantes y no solamente se quedan en la agricultura, por ejemplo, cuando llueve o así, este nitrógeno pasa, por ejemplo, a cuerpos de agua o al océano, con destino final, y pues esto también afecta a las propias cadenas tróficas de estos sistemas. No sé si falta algo. Bueno, nada más como observación, lo que provoca la lluvia ácida no es el óxido nitroso, es el dióxido de nitrógeno, o sea, los óxidos de nitrógeno en general, pero el óxido nitroso no es la lluvia ácida, Natalia, pero está bien. La emisión, la combustión de compuestos fósiles arroja que el nitrógeno del oxígeno del aire se oxide a óxidos de nitrógeno, pero no el óxido nitroso, el óxido de nitrógeno en general, el que provoca la lluvia ácida. ¿Qué opinas de lo que dijo Alejandro del proceso Haber-Bosch? ¿Crees que sea importante desde el punto de vista ambiental, puesto que es de origen antropogénico? Sí, porque estamos fijando más estamos fijando más nitrógeno del que pues el propio ciclo, pues sí, maneja, ¿no? Para satisfacer las necesidades de fertilizantes. Exacto.
esa parte es bien, bien importante porque a pesar de que el proceso Haber-Bosch ayudó mucho en que se produjeran fertilizantes a nivel global, o sea, es muy importante. También está promoviendo que a nivel de agricultura se exceda el uso de fertilizantes y la desnitrificación se promueva, como bien lo decían, y se libere ese nitrógeno que estaba en forma de amonio en el suelo, se libere a la atmósfera. Y como bien lo decías, es un problema de en qué lugar estamos poniendo al nitrógeno. De estar en suelo lo movemos, bueno, no, nosotros no, en realidad las bacterias desnitrificantes se mueve a la atmósfera y se genera desbalance a nivel de ciclo global. Entonces, sí es importante. ¿Qué recomendaciones, Diana, qué recomendaciones darías para que pudiéramos nosotros como sociedad, como seres humanos, qué propondrías para que esto empezara a disminuir la afectación por parte de los humanos en el ciclo bioquímico del nitrógeno? Diana, uy. Sí. Pues, como lo mencionó una de mis compañeras, se ve bastante afectado por la quema de... ¿Sí me escuchó? Sí, claro. Ah, ok. Por la quema de fósiles, entonces eso, pues sí afecta bastante. Así como también una concientización y pues el cuidado del agua también es bastante, o sea, es algo que no está todavía tan consciente la humanidad de cómo se puede cómo puede afectar el desperdicio de agua, pues ciertas cosas. Y la reducción también de llevar el carro, por ejemplo, que vas no sé, al Oxxo que está a una cuadra de tu casa, pues mejor irte caminando, si se puede, irte en bicicleta, usar energías renovables, pues la disminución de fertilizantes sintéticos. Ok, ¿alguien más quiere completar lo que dijo Diana con respecto a lo que pudiéramos hacer como seres humanos, tanto a nivel personal como a nivel sociedad, con respecto al ciclo del nitrógeno, a las afectaciones, o sea, que podamos o que tratemos de disminuir las emisiones que afectan al ciclo del nitrógeno? Claudia, Samantha, ¿qué opinas? ¿Qué más? Pues es que yo siento que lo más importante es hacer conciencia, porque si no hacemos la conciencia, es que, o sea, bien la puede hacer una persona, pero no todas. Tiene que ser como conciencia global de hacer las cosas como se debe. Por ejemplo, lo que dijo Diana de no usar coche, disminuir fertilizantes, son cosas que tenemos que llevar a cabo día con día, no solo como en ciertos momentos. O sea, si los empezamos a hacer, tenemos que llevar un seguimiento de las cosas para que siga el proceso. O sea que tú propones que desde chiquitos los niños, desde el nivel kinder, primaria, etcétera, se les dé educación ambiental para que entiendan qué y qué no deben hacer para tratar de mitigar estos efectos del ciclo del nitrógeno. ¿Estás de acuerdo, Claudia, Samantha? Sí, de hecho, se les tiene que hacer porque incluso los niños como que si los pones de cierta forma, ellos lo siguen haciendo. Entonces, si se les inculca desde pequeños, seguirán llevando. Pueden decírselo, o sea, ya cuando crezcan también, ¿verdad? Pueden inculcar a las demás personas
para que lo haga. Entonces sí es importante que desde, pues sí sea desde niños, incluso no desde las escuelas, también desde las casas, que se les inculque esa educación para que desde que están pequeños lo sigan haciendo en el paso de su vida. Ok. Cometa, ¿crees tú que si dejamos de comer carne más seguido, esto afecte el ciclo del nitrógeno de manera benéfica o perjudicial? La ganadería sí afecta el nitrógeno, tan solo el transporte de animales. Entonces, sí, yo sí creo que dejaría de afectar tanto que ellos están consumiendo, lo veíamos la otra vez, están consumiendo tantas que pues realmente son las que nos ayudan a fijar el nitrógeno y a asimilarlo y a todo. Entonces, sí que disminuiría si dejáramos de comer carne. Ok. De los compañeros que están en la sesión, ¿alguna pregunta o comentario hacia los compañeros que pusieron y compañeras? Profe, yo solo le quiero decir que si cuando comparten los compañeros puede apagar su micrófono porque se escucha muy cortado y no se entiende. Eso es todo. Ok, sí, entonces, por favor, todos apaguen su micrófono para que si alguien va a dar una opinión, se oiga más claro. No sé si tengan algún comentario, observación o duda los demás compañeros con respecto al ciclo del nitrógeno para que sus compañeros y compañeras puedan contestarlo o atender su comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Acuérdense que esto está muy corto. Sí. Lo que quisiera comentar es que pues también algo muy bueno que podemos hacer como para el ambiente es llevar a cabo una economía circular, ya que pues en esa aplica las 3 R's, que es reciclar, reducir, reutilizar, todo eso. O sea, llevar pues también pensar y pues a veces las empresas son las que generan más contaminantes que nosotros, ¿no? Pero ya ves, pues sí desmotiva eso, es como, pues no va a servir de nada lo que yo haga. Pero no, o sea, en realidad, de gota en gota, pues de poquito en poquito, pues podemos llegar a mucho. Y pues sí, o sea, como comentaba esta Samantha, no se puede de un rato a otro y tenemos que hacer conciencia literalmente de nuestras casas. O sea, en la escuela yo creo es como después, pero la casa es lo principal, pero desde las costumbres, porque la verdad los papás y todo, o sea, a veces estamos tan acostumbrados a comprar siempre, no sé, mi celular se me estrelló, tengo que comprar otro, o sea, ¿por qué mejor no mandarlo a arreglar? ¿Por qué mejor no, o sea, consumir lo menos posible? Y pues sí, o sea, llevarlo a cabo desde la costumbre de estar en nuestras casas, ¿no? Y todo nuestra vida diaria. Ya, gracias, profe. Sí, de acuerdo, Nicole. Parte de la responsabilidad en tratar de mitigar los efectos de nuestras acciones sobre el ciclo del nitrógeno nos competen a nosotros como individuos, como bien lo decía, pero también parte, como también lo comentaron, a lo que es la industria, sobre todo la industria que produce nitrógeno en forma amoniacal, y de ahí se generan los fertilizantes porque desafortunadamente para producir más cultivos, más alimento para la humanidad, es que los fertilizantes se han implementado de manera prácticamente en automático y esto aparentemente aumentó la producción de alimentos, pero afecta a nivel microbiológico la ecología del suelo, la ecología microbiana obviamente, y desafortunadamente promueve la denitrificación, se libera ese nitrógeno amoniacal en forma de nitrógeno molecular al ambiente, a la atmósfera. Eso es una. Y la otra, si llueve, si hay irrigación, hay escorrentía, se disuelve esos fertilizantes nitrogenados en exceso, terminan en el agua
y eso favorece que los cuerpos de agua sean contaminados con nitrógeno amoniacal y se favorece que haya la eutrofización, es decir, que las plagas, las malezas que se consideran plagas acuáticas, se propagan de manera súper veloz y afectan todo lo que son las cadenas tróficas de los ecosistemas acuáticos. Entonces, sí es parte de nosotros, parte de las personas, contribuir con nuestro granito de arena, pero también de las grandes empresas y también incluso de los agricultores, de tratar de tener opciones, en vez de fertilizantes artificiales, utilizar fertilizantes naturales, estiércol, ellos le llaman abono de borrego, abono de vaca, etcétera. Pues a tratar de implementar esas estrategias en vez de poner directamente los fertilizantes, porque para mala suerte siempre se pone más de lo necesario e incluso a veces para que ellos dicen para amarrar, para que aseguren, le ponemos más y no, en realidad siempre debe haber un balance. No por nada existen los ingenieros agrónomos para que los aconsejen, les digan cuánto y promuevan tecnologías de cultivo más amigables, alternancia de cultivos, no nada más monocultivos, sino una agricultura más sustentable, para tratar de que el nitrógeno se mantenga, como bien lo dijeron ustedes, en el ciclo biogeoquímico de manera regular y que no se acumule nada más en la atmósfera o en lo que es la hidrosfera, donde están los ríos, los cuerpos de agua, y esto promueva, como bien lo dijo Natalia, a la disrupción de otros ciclos. Entonces, si se fijan, todos los ciclos están ligados y eso genera que, a fin de cuentas, pues afecte a toda la biosfera. Entonces, sí es importante tomar conciencia y, bueno, de alguna manera promover, ustedes que van a ser más de uno trabajadores de alguna institución donde se pueda hacer algo de manera más importante, llámenle desde Proespa hasta Semarnat, etcétera. Sería importante que también pues, se promoviera eso y también la educación ambiental, como lo decían anteriormente. Entonces, si quieren, aquí le dejamos para que ya descansen, se tomen un vaso de agua, un café, lo que ustedes quieran para que descansen. Y muy buena exposición, excelente exposición. Entonces aquí le dejamos y le seguimos el jueves. ¿Sale? Sí, gracias. Nada. Gracias, profe. Hasta luego, bye. Gracias. De nada.